Nadie escuchó el susurro cuando lo dijo. Ni siquiera la mujer que sostenía la carpeta gastada, ni el hombre que firmaba papeles con manos impacientes, ni las parejas que miraban a los niños como si fueran objetos en una vitrina. Pero ella lo dijo de todos modos. Nadie me eligió. Su voz tembló no como una queja, sino como una verdad que había aprendido a aceptar demasiado pronto. El orfanato San Jerónimo olía a madera vieja, jabón barato y esperanza rota. Las ventanas altas dejaban entrar una luz pálida que no calentaba, solo iluminaba el polvo suspendido en el aire. Era el tipo de lugar donde los relojes parecían moverse más lento, como si incluso el tiempo dudara en quedarse allí. La niña se llamaba Lucía. Tenía 8 años, aunque sus ojos parecían haber vivido 80. Su vestido azul estaba limpio pero desgastado en los bordes. Sus zapatos 2 tallas más grandes, hacían que caminara con cuidado como si temiera hacer ruido. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Ese día era el día de elección. El día que las parejas venían. El día que los niños dejaban de ser nadie. O el día que seguían siéndolo. Lucía observaba desde su silla mientras uno por uno, los otros niños eran llamados. Mateo, dijo la mujer de la carpeta. Mateo se levantó, su pequeño pecho inflado de esperanza. Una pareja sonrió. Mateo se fue. Luego Sofía. Luego Tomás. Luego Elena. Cada nombre era un latido. Cada despedida una pequeña muerte. Lucía no se movía. No hablaba. No lloraba. Ya había aprendido. Aprendió que la esperanza era peligrosa. Aprendió que dolía más que el abandono. Una pareja pasó frente a ella. La mujer la miró, sus ojos recorriendo su rostro, su cabello oscuro, su expresión tranquila. Por un segundo Lucía sintió ese viejo impulso. Ese pequeño fuego. Pero el hombre negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Y siguieron caminando. El fuego murió. Lucía bajó la mirada. Nadie me eligió, susurró otra vez. No era la primera vez. Y en el fondo temía que tampoco sería la última. El día continuó. Las voces. Los pasos. Las despedidas. Hasta que solo quedaron 3 niños. Un niño que lloraba abiertamente. Una niña que fingía no importarle. Y Lucía. Siempre Lucía. La mujer de la carpeta suspiró cansada. Eso es todo por hoy. Las palabras cayeron como una sentencia. El niño empezó a llorar más fuerte. La otra niña miró al techo conteniendo las lágrimas. Lucía no reaccionó. Ya sabía cómo hacerlo. Cómo volverse invisible. Cómo desaparecer sin moverse. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. No con prisa. No con urgencia. Simplemente se abrió. El hombre que entró no se parecía a los demás. No llevaba traje. No llevaba perfume caro. No sonreía como alguien que venía a elegir un cachorro. Llevaba botas cubiertas de polvo. Un sombrero gastado. Una camisa de algodón descolorida. Y silencio. El silencio lo rodeaba como una segunda piel. Se quitó el sombrero lentamente, revelando cabello oscuro salpicado de gris. Su rostro estaba marcado por el sol y el tiempo. No era joven. Pero tampoco era viejo. Era sólido. Como una roca que había sobrevivido a muchas tormentas. La mujer de la carpeta frunció el ceño. Señor, las visitas terminaron. El hombre asintió. Lo sé. Su voz era grave, tranquila, como el murmullo lejano del trueno antes de la lluvia. Sus ojos recorrieron la habitación. No con prisa. No buscando perfección. Buscando algo más. Algo invisible. El niño que lloraba bajó la mirada. La otra niña fingió no verlo. Lucía tampoco levantó la cabeza. No tenía sentido. Pero algo cambió en el aire. Algo pequeño. Algo casi imperceptible.
El hombre dio un paso. Luego otro. Sus botas resonaron suavemente contra el suelo de madera. No dijo nada. No sonrió. No intentó parecer amable. Solo caminó. Hasta que se detuvo. Frente a Lucía. Ella lo sintió antes de verlo. Ese extraño peso en el aire. Esa presencia. Lentamente levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Y por primera vez en mucho tiempo Lucía no vio lástima. No vio duda. No vio evaluación. Vio reconocimiento. Como si él no estuviera viendo a una niña abandonada. Como si estuviera viendo a alguien que ya conocía. El hombre habló. ¿Cómo te llamas? Lucía dudó. Las preguntas eran peligrosas. Pero su voz salió de todos modos. Lucía. El hombre asintió. Como si ese nombre confirmara algo. Como si ya lo supiera. Es un buen nombre. Nadie le había dicho eso antes. Nunca. La mujer de la carpeta intervino. Señor, esta niña es reservada. No ha sido fácil ubicarla. El hombre no la miró. Seguía mirando a Lucía. ¿Te gusta el campo? La pregunta la sorprendió. Nunca he estado allí. El hombre sonrió apenas. No era una sonrisa completa. Era algo más raro. Más honesto. Es silencioso. Lucía entendía el silencio. El silencio era su idioma. El hombre metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Un pequeño objeto de madera. Un caballo tallado a mano. Lo sostuvo frente a ella. Lo hice yo. Lucía lo miró. Era imperfecto. Las líneas no eran perfectas. Pero estaba vivo. Podía sentirlo. Dudó. Puedes tocarlo, dijo él. Lentamente extendió la mano. Sus dedos temblaban. Cuando tocó la madera sintió el calor. Como si el objeto aún recordara las manos que lo crearon. Como si tuviera alma. Es fuerte, dijo él. Pero también necesita que alguien crea en él. Lucía no sabía por qué, pero esas palabras dolían. Porque nadie había creído en ella. Nunca. El hombre levantó la mirada hacia la mujer de la carpeta. Quiero adoptarla. El silencio explotó en la habitación. La mujer parpadeó. ¿Perdón? A ella. Señaló a Lucía. Lucía dejó de respirar. La mujer vaciló. Señor, usted ni siquiera ha preguntado por su historial. No lo necesito. No sabe nada de ella. Él respondió con calma. Sé suficiente. Lucía sintió algo peligroso crecer dentro de su pecho. Esperanza. No. No podía permitírselo. No otra vez. Sus dedos se aferraron al caballo de madera. El hombre dio un paso más cerca. Se arrodilló frente a ella hasta quedar a su altura. Nadie hacía eso. Los adultos siempre miraban desde arriba. Siempre desde lejos. Pero él no. Él estaba allí. Cerca. Real. Sus ojos no temblaban. Lucía. Su nombre en su voz era diferente. Como si perteneciera a otro mundo. Si vienes conmigo tendrás un hogar. La palabra hogar era extraña. Como una palabra en un idioma olvidado. Lucía sintió el miedo. El miedo a creer. El miedo a perder. ¿Por qué yo? Susurró. El hombre no respondió de inmediato. Como si la verdad fuera algo que debía tratarse con cuidado. Finalmente dijo. Porque cuando entré tú no intentaste ser elegida. Lucía no entendió. Los demás querían ser vistos, continuó él. Tú no. Hizo una pausa. Eso significa que sabes sobrevivir. El corazón de Lucía latía con fuerza. Y las personas que saben sobrevivir también saben vivir. Nadie le había dicho algo así. Nunca. El hombre extendió su mano. No la forzó. No la apresuró.
Solo la ofreció. Ven conmigo. Lucía miró su mano. Era grande. Fuerte. Marcada por cicatrices. Una mano que había trabajado. Una mano que había perdido cosas. Una mano que aún estaba allí. Esperando. Su propio corazón la traicionó. Quería creer. Pero el miedo susurró. ¿Y si también se va? ¿Y si también desaparece? ¿Y si esto es solo otro error? Sus dedos temblaron. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, desde el pasillo una voz gritó. ¡Esperen! Todos se giraron. Un hombre con traje oscuro corría hacia ellos, su rostro pálido, su respiración agitada. No pueden llevársela. El aire se congeló. La mano del vaquero no se movió. Pero sus ojos cambiaron. Se volvieron fríos. Peligrosos. ¿Por qué? Preguntó. El hombre del traje miró a Lucía. No con amor. No con cuidado. Con algo más. Algo que hizo que el estómago de Lucía se retorciera. Porque, dijo sacando un sobregrueso, acaba de llegar esto. El vaquero no parpadeó. ¿Qué es? El hombre dudó. Como si decirlo en voz alta fuera a cambiar algo. Finalmente habló. Alguien la está reclamando. El corazón de Lucía se detuvo. La mano frente a ella seguía allí. Esperando. Pero ahora todo estaba a punto de cambiar. El sobre parecía más pesado que el aire mismo. El hombre del traje lo sostenía como si quemara. Sus dedos temblaban ligeramente, no de cansancio sino de incomodidad. Había cosas que uno prefería no entregar. Verdades que era mejor dejar dormidas. Lucía sintió que el mundo volvía a alejarse de ella. Siempre era así. Siempre algo pasaba. Siempre algo se rompía justo cuando algo bueno intentaba empezar. El vaquero no retiró la mano. Seguía allí firme como una promesa que se negaba a morir. ¿Quién? Preguntó él con voz baja. El hombre del traje tragó saliva. No lo sé con certeza, el sobre llegó sin previo aviso. Sin llamada. Sin explicación. La mujer de la carpeta intervino. Eso no es procedimiento normal. Lo sé, respondió el hombre. Pero tiene documentos oficiales. Sellos. Firmas. El silencio volvió a caer. Lucía miró la mano del vaquero. Luego el sobre. Luego el suelo. Su pecho dolía. Porque en el fondo ya sabía la verdad que nadie decía. No era que alguien la quisiera. Era que alguien la necesitaba. Y esas dos cosas no eran lo mismo. El vaquero finalmente habló. Ábralo. No fue una sugerencia. Fue una decisión. El hombre del traje dudó un momento pero obedeció. Rompió el sello con cuidado y sacó varios papeles. Sus ojos recorrieron las líneas, y cuanto más leía, más cambiaba su expresión. Confusión. Luego sorpresa. Luego algo más oscuro. Esto no tiene sentido, murmuró. Léalo en voz alta, dijo el vaquero. El hombre dudó. Pero lo hizo. La menor, conocida como Lucía Herrera, se detuvo mirando a la niña. Es reclamada por su único familiar vivo identificado. Lucía sintió que el aire desaparecía. Familiar. La palabra era ajena. Irreal. Nunca había tenido uno. Nunca nadie había venido. Nunca nadie había preguntado. El reclamante solicita custodia inmediata, continuó el hombre, y ha presentado pruebas suficientes de vínculo sanguíneo. La mujer de la carpeta frunció el ceño. ¿Quién es? El hombre bajó lentamente el papel. Miró al vaquero. No hay nombre. ¿Qué? Solo una firma. El vaquero extendió la mano. Déjeme ver. El hombre del traje dudó, pero finalmente le entregó el documento. Lucía observó el rostro del vaquero mientras leía. No cambió. No mostró sorpresa. No mostró miedo.
Pero algo en sus ojos se volvió más profundo. Más lejano. Como si un recuerdo hubiera despertado. Como si una puerta que había permanecido cerrada durante años acabara de abrirse. Lucía sintió un frío extraño. ¿Qué pasa?, susurró. El vaquero levantó la mirada. Y por primera vez no respondió de inmediato. Eso la aterrorizó más que cualquier palabra. Esto dice, empezó él lentamente, que quien te reclama ha estado buscándote. Lucía negó con la cabeza. No. Era imposible. Nadie buscaba a alguien como ella. Nadie regresaba. Nadie se quedaba. Debe ser un error, dijo la mujer de la carpeta. El hombre del traje negó. Los documentos son auténticos. Lucía sintió que el caballo de madera temblaba en sus manos. O tal vez era ella. ¿Me tengo que ir?, preguntó, su voz apenas un hilo. Nadie respondió de inmediato. El vaquero miró el papel otra vez. Luego lo dobló con cuidado. Lo devolvió. Y finalmente volvió a mirarla a los ojos. No vas a ningún lado que no quieras ir. Esas palabras eran diferentes. No eran una orden. No eran una promesa vacía. Eran una verdad. Lucía sintió algo romperse dentro de ella. No de dolor. De alivio. Pero el hombre del traje habló otra vez. Hay más. Todos lo miraron. El reclamante no solo pide custodia. Se detuvo. Como si deseara no tener que decirlo. También pide que nunca se revele su identidad a terceros. El silencio se volvió pesado. Eso es absurdo, dijo la mujer. Es legal, respondió él. Bajo ciertas condiciones. Lucía no entendía. ¿Por qué alguien haría eso?, preguntó ella. El vaquero respondió antes que nadie. Porque hay secretos que no quieren que se encuentren. Lucía lo miró. Había algo en su voz. Algo personal. Algo que no estaba diciendo. Algo que conocía demasiado bien. ¿Usted sabía?, preguntó ella sin saber por qué. El vaquero no respondió. No inmediatamente. Sus ojos no huyeron. Pero tampoco se defendieron. Solo existían. Y eso era respuesta suficiente para asustarla. El hombre del traje continuó. Hay una condición más. El corazón de Lucía latía con fuerza. El reclamante llegará mañana. Mañana. La palabra cayó como un martillo. Demasiado pronto. Demasiado rápido. El vaquero finalmente retiró su mano. Pero no se alejó. Se puso de pie lentamente. Como un hombre que había tomado una decisión silenciosa. Lucía sintió pánico. No quería que se fuera. No todavía. No ahora. ¿Se va?, preguntó, incapaz de ocultar el miedo. Él la miró. Y negó. No. Una sola palabra. Pero pesaba más que cualquier promesa. El hombre del traje frunció el ceño. Señor, esto cambia la situación. Usted no puede continuar el proceso hasta que el reclamante sea verificado. El vaquero asintió. Lo sé. Pero no se movió. No se fue. No desapareció. Simplemente se quedó allí. Como si su presencia fuera una forma de protección. Lucía no entendía por qué. No entendía por qué él había entrado. No entendía por qué la había elegido. No entendía por qué seguía allí ahora que tenía una razón para irse. Pero en el fondo no quería preguntar. Porque temía que la respuesta rompiera el único momento bueno que había tenido en años. La mujer de la carpeta tocó el hombro de Lucía. Ven, cariño. Vamos a tu habitación. Lucía no se movió. Miró al vaquero. Sus ojos preguntaban algo que sus labios no podían decir. ¿Me vas a dejar?, él entendió. Se inclinó ligeramente. Su voz fue apenas un susurro. Estaré aquí mañana. No era una promesa grande.
No era una promesa eterna. Pero era suficiente. Lucía asintió lentamente. Sus dedos se aferraron al caballo de madera. Mientras caminaba hacia el pasillo, sintió su corazón dividirse en dos. Una parte quería correr de regreso. Otra parte temía que si lo hacía, él desaparecería como todos los demás. Cuando llegó a la puerta se detuvo. Se giró. El vaquero seguía allí. De pie. Inmóvil. Observándola. No como alguien que estaba perdiendo algo. Como alguien que había encontrado algo. Y no pensaba perderlo otra vez. Lucía no sabía por qué, pero por primera vez en su vida, no se sintió invisible. Esa noche no durmió. El caballo de madera permanecía entre sus manos cálido, real. Prueba de que él había existido. Prueba de que no había sido un sueño. Pero en algún lugar profundo una pregunta crecía. Una pregunta peligrosa. Una pregunta que cambiaría todo cuando llegara la mañana. Porque por primera vez, Lucía no temía que nadie la eligiera. Temía que alguien lo hiciera por las razones equivocadas. La mañana llegó demasiado rápido. Lucía lo supo antes de abrir los ojos. El orfanato tenía un sonido distinto cuando algo importante iba a pasar. Los pasos eran más cuidadosos. Las voces más bajas. Como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Ella permaneció quieta en su cama estrecha, abrazando el caballo de madera contra su pecho. No quería moverse. Porque mientras no se moviera nada cambiaría. Mientras no saliera él seguiría allí. Esperando. Pero el tiempo no era algo que pudiera detener. Un golpe suave sonó en la puerta. Lucía, dijo la voz de la mujer de la carpeta. Es hora. Su corazón comenzó a latir más rápido. No respondió. Lucía, cariño. La puerta se abrió lentamente. La mujer entró con una sonrisa que intentaba ser cálida, pero sus ojos estaban preocupados. Alguien ha venido. Las palabras cayeron como piedras. Lucía sintió frío. No preguntó quién. Porque sabía. O al menos creía saber. Se sentó lentamente en la cama. Sus pies tocaron el suelo frío. El caballo seguía en su mano. ¿Está él aquí? Preguntó en voz baja. La mujer dudó. Solo por un segundo. Pero Lucía lo vio. Sí, respondió finalmente. Está aquí también. Algo dentro de Lucía respiró otra vez. Se puso de pie. Cada paso hacia la puerta se sentía como caminar hacia el borde de algo desconocido. El pasillo parecía más largo que nunca. Las paredes más altas. El aire más pesado. Cuando llegaron a la oficina principal, la puerta estaba entreabierta. Lucía escuchó voces. Una de ellas era profunda. Tranquila. La conocía. La otra era diferente. Más suave. Pero había algo en ella. Algo que no le gustó. La mujer abrió la puerta. Y el mundo cambió. El vaquero estaba allí. De pie junto a la ventana. Su sombrero en sus manos. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente. Y no se apartaron. Lucía sintió el impulso de correr hacia él. Pero no lo hizo. Porque no estaban solos. Había otro hombre. Estaba sentado. Llevaba un traje gris claro perfectamente planchado. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás con precisión. Sus manos estaban entrelazadas sobre sus rodillas. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Cuando vio a Lucía sonrió. Pero sus ojos no sonrieron. Lucía, dijo él suavemente. Su nombre en esa voz se sintió mal. Como si no le perteneciera. Lucía no respondió. Se acercó lentamente, deteniéndose a medio camino entre ambos hombres. Entre dos futuros. Entre dos verdades. El hombre del traje se levantó. Era alto. Más alto que el vaquero.
He esperado mucho tiempo para conocerte. Lucía sintió su estómago retorcerse. ¿Quién es usted?, preguntó. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Soy tu familia. La palabra cayó vacía. Lucía no sintió nada. No calor. No reconocimiento. Nada. Miró al vaquero. Él no hablaba. Pero estaba allí. Eso era todo. Eso era suficiente. ¿Dónde estaba antes?, preguntó Lucía. La pregunta llenó la habitación. El hombre del traje no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron brevemente hacia el vaquero. Como si su presencia complicara algo. Lejos, dijo finalmente. No era una respuesta. Era una evasión. Lucía lo supo. Porque ella también había aprendido a esconder verdades detrás de palabras pequeñas. ¿Por qué ahora? Otra pregunta peligrosa. El hombre sonrió otra vez. Porque ahora puedo darte lo que mereces. Lucía no se movió. ¿Qué es eso? Un hogar. La misma palabra. Pero no se sentía igual. No sonaba igual. No pesaba igual. El silencio se estiró entre ellos. El hombre extendió su mano. Ven conmigo, Lucía. Su mano era limpia. Suave. Sin cicatrices. Lucía la miró. Pero no la tomó. Sus ojos se movieron hacia la otra mano. La del vaquero. No estaba extendida ahora. Estaba a su lado. Pero seguía allí. Real. El hombre del traje notó la mirada. Su sonrisa se tensó ligeramente. Él no es tu familia. Las palabras fueron suaves. Pero afiladas. Lucía sintió algo moverse dentro de su pecho. El vaquero finalmente habló. La familia no siempre es sangre. El hombre del traje lo miró por primera vez directamente. Y en ese momento algo invisible pasó entre ellos. Algo viejo. Algo no resuelto. No, respondió el hombre del traje. Pero la sangre no miente. El vaquero no respondió. Pero no retrocedió. Lucía sintió que estaba en medio de algo mucho más grande que ella. Algo que no entendía. Algo que había comenzado mucho antes de que ella naciera. Lucía, dijo el hombre del traje con voz paciente. Puedo darte una casa grande. Una escuela. Todo lo que quieras. Lucía pensó en su cama pequeña. En sus zapatos gastados. En sus noches silenciosas. Luego pensó en el caballo de madera. En las cicatrices en las manos del vaquero. En la forma en que había dicho su nombre. ¿Por qué yo?, preguntó otra vez. El hombre del traje dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Porque eres mía. Las palabras se sintieron como una cadena. No como un abrazo. Lucía sintió miedo. No el miedo de estar sola. El miedo de perderse. Miró al vaquero. Él no le dijo qué hacer. No le ofreció respuestas fáciles. Solo la verdad silenciosa de su presencia. Y entonces Lucía entendió algo que nunca antes había entendido. Ser elegida no significaba ser poseída. Significaba ser vista. El hombre del traje dio un paso más cerca. Es hora de irnos. Lucía no se movió. Su corazón latía con fuerza. Lucía, repitió él. Ella apretó el caballo de madera. Podía sentir cada imperfección. Cada marca. Cada prueba de que alguien había creado algo sin obligación. Solo porque quería. El hombre extendió su mano más cerca. Esperando que esta vez, ella obedeciera. Esperando que esta vez, ella no tuviera elección. Y por un momento, Lucía casi lo hizo. Y por un momento, Lucía casi lo hizo. Sus dedos se movieron apenas. No por confianza. Por costumbre. Porque toda su vida le habían enseñado que los adultos decidían. Que los niños seguían.
que su voz no importaba. La mano del hombre del traje estaba allí, esperando, segura de su victoria. Pero entonces algo detuvo a Lucía. No fue una palabra. No fue una orden. Fue un recuerdo. Una mano arrodillada frente a ella. No sobre ella. No tirando de ella. Esperándola. Una voz que no dijo eres mía. Una voz que dijo ven conmigo. Lucía sintió el caballo de madera en su palma. Sintió sus imperfecciones. Sus pequeñas grietas. Sintió el calor que había permanecido allí desde el día anterior. Eso no era perfección. Eso era verdad. Lucía levantó lentamente la mirada hacia el hombre del traje. Por primera vez no se sintió pequeña. Usted no me conoce, dijo. El hombre parpadeó sorprendido. Soy tu familia. Lucía negó suavemente. No. El silencio cayó como un trueno silencioso. La familia no aparece de repente, continuó ella. La familia se queda. Las palabras no eran fuertes. Pero eran firmes. El hombre del traje tensó la mandíbula. No entiendes. Lucía respiró profundo. Tenía miedo. Pero el miedo ya no la controlaba. No, usted no entiende. Su voz tembló pero no se rompió. Yo esperé. Esas dos palabras contenían años. Noches mirando puertas que nunca se abrieron. Días viendo a otros irse. Esperanzas muriendo en silencio. Esperé a que alguien viniera por mí. El hombre no respondió. Porque no podía. Porque no había estado allí. Lucía dio un paso atrás. Alejándose de su mano. Acercándose a su verdad. El hombre del traje habló, su voz más dura ahora. Puedo darte todo. Lucía lo miró. Y por primera vez vio la verdad. No veía a una niña. Veía algo que le pertenecía. Algo que quería recuperar. No algo que amaba. Algo que poseía. Lucía giró lentamente. Sus ojos encontraron al vaquero. Él no se movía. No intervenía. No peleaba. Porque sabía que esta elección tenía que ser de ella. Sus ojos no pedían. No exigían. Solo estaban allí. Y en ellos Lucía vio algo que nunca había visto antes en toda su vida. Paciencia. Respeto. Amor sin cadenas. Sus pequeños pies se movieron. Un paso. Luego otro. El sonido fue casi inaudible. Pero el hombre del traje lo escuchó. Lucía dijo con advertencia. Ella se detuvo. No se giró. Solo habló. No soy una cosa. El hombre no respiró. No soy algo que puede reclamar. Cada palabra la liberaba. Soy yo. Finalmente levantó la mirada hacia el vaquero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza. De verdad. ¿Todavía me quieres? La pregunta rompió el mundo. Porque no venía del miedo. Venía de la esperanza. El vaquero no dudó. No miró papeles. No miró leyes. Solo la miró a ella. Desde el momento en que te vi. Nada más. No promesas grandes. No discursos. Solo la verdad. Eso fue todo lo que necesitó. Lucía corrió. No rápido. No desesperada. Pero con decisión. Y cuando llegó a él, sus pequeños brazos rodearon su cintura. Se aferró. Como alguien que finalmente había encontrado tierra después de ahogarse. El vaquero dudó solo un segundo. Como si temiera que el mundo pudiera quitársela. Luego sus brazos la rodearon. Fuertes. Suaves. Reales. Lucía cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no sintió que estaba esperando a que alguien se fuera. El hombre del traje habló detrás de ellos. Esto es un error. Pero su voz ya no tenía poder.
porque Lucía ya no estaba sola. El vaquero habló sin soltarla. La familia no se impone. El silencio respondió. El hombre del traje no discutió. Porque en el fondo él también lo sabía. Algunas cosas no podían comprarse. Algunas cosas no podían reclamarse. Algunas cosas tenían que elegirse. Y Lucía había elegido. Pasaron semanas. Luego meses. El campo era exactamente como él había dicho. Silencioso. Pero no vacío. El silencio allí no dolía. Sanaba. Lucía aprendió el sonido del viento entre los árboles. El crujido de la madera de la casa. El ritmo lento de una vida que no tenía prisa. El vaquero nunca la forzó a llamarlo padre. Nunca lo pidió. Nunca lo necesitó. Porque cada mañana él estaba allí. Cada noche él regresaba. Siempre. Un día, mientras el sol se escondía en el horizonte, Lucía se sentó junto a él en el porche. Sus piernas colgaban en el aire. El caballo de madera descansaba en sus manos. ¿Por qué me elegiste?, preguntó finalmente. El vaquero miró el horizonte. Luego la miró a ella. No te elegí porque nadie más lo hizo. Hizo una pausa. Te elegí porque te vi. Lucía sintió calor en el pecho. Un hogar no era una casa. No era sangre. No era un papel. Era esto. Ser vista. Ser elegida. Ser amada sin condiciones. Lucía apoyó su cabeza en su brazo. El sol desapareció lentamente. Pero ella no temía la oscuridad. Porque ahora sabía algo que nunca antes había sabido. No importaba quién la reclamara. No importaba quién llegara tarde. No importaba quién tuviera derecho. Lo único que importaba era quién se quedó. Y él se quedó. Y por primera vez en su vida, Lucía dejó de ser la niña que nadie eligió. Porque finalmente, ella era la niña que alguien amó lo suficiente como para levantar la mano y decir con el corazón, no con la voz: Mía.